lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Este capítulo 12 de Primera de Corintios fue escrito por el apóstol Pablo y estaba escribiendo a una iglesia que tenía un grande avivamiento. Se oye que yo estoy hablando y me distrae. Es que la hermana Belén todavía lo Hermana Belén cree que puede ponerle mute si es que tenga allí, porque se oye una resonancia. Sí, pónganle mute porque no puedo oír. Muy bien, entonces les decía que este capítulo 12 lo escribe Pablo a los Corintios porque era una iglesia que tenía un fuerte avivamiento, pero estaban tratando cada uno de los miembros de identificar sus dones, y era importante esto que Pablo hacía, y entonces él identifica lo siguiente: que todos los dones los estaba dando el Espíritu Santo. En la mañana yo les compartía un video de ese ministerio de Supernatural, donde salía un joven hablando de la obra del Espíritu Santo y cómo él influencia a la iglesia y le da esas habilidades, esos dones que son tan importantes. Entonces, los versículos del 7 al 11 de 1 Corintios nos da ya una lista, ¿ok? Primero habla de palabra de sabiduría, después de palabra de ciencia. 2 diferentes dones que son dones de revelación. Allí en el manual, si tú tienes tu manual a la mano, allí en el manual hemos hecho un cuadro al principio hablando de los dones del Espíritu, y allí hay 3 diferentes clasificaciones de los dones. En la primera columna dice dones de poder, y allí se habla del don de fe, del don de sanidades y de milagros. Esa es una clasificación. En el bloque de en medio habla de los dones de inspiración. Allí está el don de profecía, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Y en el grupo 3 están los dones de revelación. Allí estamos hablando de la palabra de ciencia, de la palabra de sabiduría y el discernimiento de espíritus. Mi hermana Verónica y la pastora van a estar hablando más adelantito un poco de esos dones. Pero ahora quiero yo concentrarme en hablar de lo que es la revelación de Dios. La Biblia, no la tengo aquí cerca, pero la Biblia es un libro que tiene total revelación de Dios. En este libro en esta Biblia, en este libro completo hay 66 libros que fueron la revelación de Dios. Dios revela al hombre todo el propósito de él. Y el hombre, a través de esta Biblia, él recibe la guianza de Dios, la guianza del Espíritu Santo. Y la palabra que nosotros leemos es la palabra, el logo de este libro. Pero Dios trae iluminación a nosotros los que estudiamos la Biblia de la revelación que Él ya ha dado a través de la Biblia. Pero cuando hablamos de dones de revelación, estamos hablando de dones que nos muestran algo que muchas veces va a suceder. Y ahí es donde el don de la palabra de ciencia tiene un papel importante. Muchas veces, y lo vamos a leer, hay unos versículos que hemos puesto,
cómo Dios a través de los dones de ciencia da revelaciones de eventos y de situaciones que pueden suceder. Entonces, hoy en la noche vamos a tratar de comenzar a enseñar de los dos dones de revelación, la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia. Entonces, el Espíritu Santo es el que da todos estos dones, ¿verdad? Ya en la lección anterior habíamos mencionado los dones del Padre. Creo que ustedes se han de acordar un poco. Vamos a retroceder en la hoja, aquí más atrás, ¿verdad? En el comienzo de la enseñanza están los dones del Padre. Amén. Allí en la Biblia están, se habla del capítulo 12 de Romanos, amén, versículos del 3 al 8, donde se señalan los dones del Padre. Ya tuvimos una mención de ellos, vamos a recordarlo nada más, ¿verdad? El primer don, el don de profecía. El segundo don, el don de servicio. Después viene el don de enseñanza, el don de exhortación, el don de repartir, el don de presidir y el don de misericordia. Ya mencionamos esos dones en la enseñanza anterior. Si usted quiere después ir a repasarlos para que vaya aprendiendo sobre los diferentes orígenes de estos dones. Es el mismo Dios, pero el Padre da unos atributos, el Hijo otros atributos y el Espíritu Santo otros, de tal manera que la Trinidad misma trabaja en una unidad y armonía para traernos y enseñarnos la revelación que Él tiene para nosotros. Entonces, es importante esto, repitiendo, dones de poder, donde está la fe, la sanidad y los milagros. Dones de inspiración, donde está el don de profecía, diversos géneros de lengua e interpretación de lenguas. Y los dones de revelación, palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. Para que vayamos en el orden que está en la página 7 del libro del discipulado. Luego, seguimos allá abajito del cuadro, dice propósito de los dones. Allí me voy a detener un poquito de tiempo. Dice que uno de los propósitos para que Dios nos haya dado los dones es, dice, para edificación y crecimiento de la iglesia. Todo lo que Dios nos da, esos dones, esos regalos, nos sirven. Y así, por ejemplo, van a haber hermanos con dones de fe, el don de fe. Otro hermano con un don de profecía. Otra persona con una palabra de ciencia. Y Dios va a utilizar esos diferentes dones para que la iglesia crezca, para que la iglesia sea edificada. Entonces es importante eso. Hay un versículo ahí en 1 Corintios 12:7, dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y al respecto quisiera yo mencionar algo. Dice una versión de 1 Corintios 12:7, de ese que acabo de leer, la versión TLA, dice lo siguiente. Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacitación, lo hace para que procuremos el bien de los demás. Entonces, cuando Él nos da un don, lo que se propone Dios es que seamos capacitados con una capacitación especial para que otros sean beneficiados. Por ejemplo, alguien que tiene el don de sanidad, ora por los enfermos y ellos son sanados, ese es el beneficio. Alguien que es evangelizado, el hermano que tiene el don de ciencia, Dios le dice algo sobre esa persona
el hermano le da esa revelación y esa persona es impactada y más fácilmente puede reconocer a Cristo como su Señor y Salvador. O sea, todos los dones trabajan para un fin común y en este caso la edificación y el crecimiento de la iglesia. ¿Qué significa edificar? Edificar significa construir, ¿verdad? Así como hacemos una casa que tiene sus cimientos, ¿verdad? Así la iglesia es edificada con bases sólidas. Una iglesia con diferentes dones, que hay hermanos con diferentes dones, es una iglesia próspera, es una iglesia que se mueve el Espíritu Santo en la iglesia y hay manifestaciones espirituales importantes. Entonces, Dios quiere a Semilla de Vida darle los diferentes dones. Aquí, por ejemplo, mi hermana Vero, ustedes saben, ella canta en la alabanza, ella tiene ese talento de la alabanza, pero cuando hay alabanza profética, cuando ella usa la profecía en la alabanza, se manifiesta el Espíritu Santo para dar una palabra de consuelo, una palabra de exhortación. ¿Me están entendiendo? Entonces, todo esto que estamos hablando, Dios lo hace para que crezcamos espiritualmente y que Semilla de Vida, que ya tenemos las experiencias de manifestaciones de dones. Cuando hemos tenido el Healing Place, allí hay manifestaciones proféticas, hay manifestaciones de sanidad, hay dones que se manifiestan en la iglesia. Muy bien. Otro propósito del por qué el Espíritu Santo nos está dando estos dones es para glorificar a Jesús. Eso es bien importante. Nosotros, dice la palabra allí en Pedro, primera de Pedro 4:11, dice, si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra conforme al poder que Dios da, para que en todo, dice, sea Dios glorificado. Esto que estamos haciendo hoy es para que Dios se glorifique. No es para que nosotros recibamos la honra, no, hermano. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo para traer esto. Tomamos tiempo porque queremos que todos conozcan el punto de vista que el Espíritu Santo ha puesto en nuestras vidas al respecto. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de glorificar a Jesús, quiero irme aquí, traía un poquito de un apunte. Dice la palabra que recibimos dones para ser utilizados por dos razones. Uno, para glorificar a Dios, y el otro, como ya lo dije, para bendecir a los hermanos. Cada cosa que los hermanos hacen cuando tienen un don es que otros se beneficien. El profeta llega y da una palabra que le va a exhortar a una persona y le va a animar al mismo tiempo, ¿me entienden? O esa persona recibe una palabra de bendición y de ánimo. Esa persona tal vez estaba un poco desanimada y llega el profeta hablándole de parte de Dios y lo anima. Y esa persona recibe esa palabra y esa persona puede tener un avivamiento en su vida si la recibe de la manera de la que estamos hablando. Entonces, si es que servimos o hablamos, siempre debemos de tener estas dos metas en mente: glorificar a Dios y beneficiar a los hermanos. Y otro propósito es la evangelización. Hermanos, es importante los dones. Cuando hablamos de los dones del Padre, hablamos ahí del don de presidir. Muchas veces nosotros necesitamos un don para poder hablarle a los demás, para poder conocer los diferentes métodos que hay cuando las personas se paran ante un micrófono, pero eso Dios necesita darnos un don, amén. Y la evangelización es importante, hermano, porque el Espíritu Santo trabaja en los corazones de las personas. Por eso les decía que un don de sabiduría, Dios le va a dar sabiduría a usted para saber qué decir a veces
porque muchas veces vamos a estar ante personas que están quebrantadas, que han tenido una pérdida, y a veces hablamos hasta lo que no tenemos que hablar, pero cuando tenemos el don de sabiduría, Dios nos va a guiar a decir las palabras correctas. Amén. Entonces, todo esto es importante. Y el último propósito es liberar al pueblo. Miren qué importante es esto. Liberar al pueblo de ataduras, de cadenas, de opresiones, de maldiciones. Y eso, hermano, es bien importante. Yo traigo aquí un poquito, le voy a decir a las hermanas que me tengan un poquito de paciencia, ya voy a terminar mi participación, después vienen ellas, pero quiero hablar de esto porque el domingo se recuerdan que estuvimos hablando del rechazo y del perdón. Y estos son temas importantes, hermano, porque el rechazo es una atadura que puede llevarnos a vivir una vida donde nuestra autoestima puede estar baja. A lo mejor Dios nos ha capacitado para hacer frente a muchas situaciones, pero el rechazo que hayan tenido, que nos hayan dado alguna persona, sean nuestros padres, sean amigos, qué sé yo, una relación rota, esa situación viene a afectar nuestras vidas y hay una cadena de opresión. Cuando yo soy rechazado y tomo ese rechazo y lo abrazo, ese es un espacio que el enemigo va a usar para oprimirme, ¿me entienden? O sea que no es así nomás las situaciones. Por eso los creyentes podemos llegar a Cristo y ser libres de muchas situaciones al respecto. Refiriéndome a este punto de la liberación y de romper cadenas y opresiones y maldiciones, este es un tema importante. No muchas personas tocan estos temas. Y eso tiene que ver con la sanidad interior. Amén. Así es que esto es un breve resumen de la página 7 con los propósitos. Más adelante vamos a estar hablando un poco más al respecto. Yo le quiero dar la palabra a mi hermana Verónica para que ella participe, ¿verdad? En este tema. Ella va a estar hablando ahorita de la palabra de sabiduría. Hola. Bueno, vamos a continuar. Vamos a leer de la palabra de sabiduría. Es la revelación sobrenatural que da el Espíritu Santo a una persona en un momento específico. Es decir, el Espíritu Santo a través de este don nos revela la mente, la voluntad y los propósitos de Dios para una persona en cuanto en eventos ocurrirán en el futuro. Vamos a la siguiente página. Es la perspectiva sobrenatural para determinar los medios de cumplir con la voluntad de Dios en ciertas situaciones. Es el poder recibido del Señor para resolver un problema, ayudados con la intuición espiritual. Es el sentido de dirección divina cuando somos guiados por el Espíritu Santo a fin de actuar apropiadamente en determinadas circunstancias. Son los conocimientos correctamente aplicados donde la sabiduría interactúa con el conocimiento y el discernimiento. Quisiera interrumpir algo acá. Okay. Todos hemos ido a la escuela, amén. Amén. Todos hemos recibido conocimiento. ¿Se recuerdan cuando nos empezaron a enseñar el abecedario? Aprendimos las vocales, el abecedario, y después nos fueron enseñando cómo escribir. Y fuimos adquiriendo conocimiento de cómo escribir. Pero la vida misma nos ha dado conocimiento, también la experiencia diaria. Y yo quisiera que a lo mejor al respecto nosotros pudiéramos interactuar sobre ese tema, el conocimiento. Hay un conocimiento que es el que adquirimos a diario. Todos los días aprendemos algo, amén. En nuestras relaciones en la iglesia, como personas.
los que fuimos a la escuela cuando éramos niños aprendimos algo y muchas de esas enseñanzas las tenemos guardadas ahí en la mente. Pero Dios quiere también traer conocimiento de Él, ¿verdad? Porque ese es otro aspecto importante. Me gustaría que habláramos un poquito de eso. ¿Qué conocimiento hemos adquirido al leer la palabra, hermana Verónica? Me imagino que cuando estás leyendo esto del conocimiento y de la sabiduría de Dios, uno quiere sabiduría, ¿verdad? Sí. No sé qué me puedas comentar al respecto. Pues pienso, ayer estaba hablando con las jóvenes de la iglesia y bueno, estoy muy contenta de que ellas también están deseando de aprender de este tema. Y una de las cosas que hablábamos que tenía que ver con la sabiduría era de que si tenemos esa sabiduría sería una gran ventaja porque nos cuidaría mucho de las amistades que tenemos o tener cuidado de qué decimos a ciertas personas, o hasta cómo dirigirnos para hacer una decisión, por decir si es tiempo para comprar una casa, si Dios quiere eso para mí, ahorita es el tiempo y que nos da. Hay muchas cosas, ese es un don que quien no quisiera tenerlo. Entonces, yo he visto a mi mamá, ella tiene este don desarrollado muy bien. Queremos oír entonces, ¿verdad? Un poquito a la pastora al respecto de ese tema que estamos hablando, porque la idea es que enriquezcamos la participación y ustedes que nos escuchan puedan tener un conocimiento mayor al respecto. Bueno, la palabra de Dios dice, si alguien necesita sabiduría, que la pida y Dios se la dará. Y todos los días debemos de preguntarle a Dios ese día, Señor, ¿qué quieres que haga este día? Porque con la sabiduría de Él, ese día de nosotros va a funcionar mucho mejor. Muchas veces Dios nos va a decir, hablarle a esta persona y hacer decisiones correctas, cuándo moverse, cuándo irse a otro lugar, cuándo cambiarse de lugar, de casa, cuándo comprar una casa. Hay tantas decisiones importantes en nuestra vida que requieren de tener sabiduría. Salomón era un hombre que él lo que le pidió a Dios era sabiduría. Y sí es cierto que cometió errores porque cuando él ya tenía muchas riquezas y muchas cosas, claro, tenía muchas mujeres, demasiadas mujeres. No fue sabio lo que hizo entonces. Eso fue una cosa que el enemigo lo tocó y él no hizo bien. Pero todo lo demás gobernaba, es espectacular, como diría, ¿no? Había bastante dinero, tenía una casa, duró años para construirla, creo, no estoy segura, si 15 años. Sí, mucho tiempo. Y me imagino que esa casa, se pueden imaginar, un palacio. Era un palacio, sí. Y él duró tantos años para diseñar y construir esa casa. Entonces, la sabiduría de Salomón era increíblemente buena, ¿verdad? Claro, como digo, cuando una persona se siente en el poder, también el enemigo la puede usar si ella se descuida. Y Salomón, pues sí, usó eso, ¿verdad? Pero ahorita no vamos a hablar de eso. Entonces, entonces hermana Vero, terminemos la idea con los niveles de sabiduría, ¿verdad? Para que la pastora pueda entrar en los propósitos. Ok, muy bien. Seguimos leyendo los niveles de sabiduría. Número A dice sabiduría natural o mundana, adquirida por experiencias buenas y malas de la vida. Una forma que se me vino a la mente, especialmente como trabajo en la escuela, es que cuando uno pasa por un abuso,
es como puede detectar por experiencia, puede ver, es como una antenita, pues como dice mi mamá, como una antenita que se levanta y que dice, estoy viendo estas características en esta persona y pienso que, o en este niño o niña, y pienso que le está pasando algo, ¿verdad? Siento en mi espíritu que algo no está bien. ¿Está correcto? Sí, no, está bien. Okay. Sí, pero hay un punto que, agregando a lo que dice la hermana Vera, hay experiencias de la vida que nos van a ayudar para poder tomar ayuda o tomar algunas decisiones. Por ejemplo, como ella dice, hay personas que han vivido experiencias que después esas experiencias puedan ser usadas para bien, ¿verdad? Aunque el mundo puede enseñarte una sabiduría un poco diferente. Hay que saber entender la fuente de la sabiduría. La fuente. Ok, sigamos. Okay. Sabiduría divina o bíblica. Sabiduría para la familia, el dinero, las amistades. Sí, bueno. Entonces, espera, vamos a hacer una aclaración. La sabiduría natural o mundana la podemos adquirir fuera de la iglesia, ¿verdad? Sí. Ajá. Pero la sabiduría divina o bíblica nosotros la estudiamos en la Biblia. Dios ha preparado ese libro, ¿verdad? Que es el manual de procedimientos del creyente, y a través del estudio de la palabra, ahí podemos ser sabios para dirigir nuestra familia, ¿verdad? Para administrar nuestro dinero, hermano. Qué importante. Quiero decirte que hay más versículos en la Biblia para administrar el dinero que para fe. Quiero que sepas. Aunque se habla tanto de la fe, Dios en la Biblia, en ese libro precioso, ha dejado muchas enseñanzas para que seamos buenos administradores del dinero, porque esas son las áreas que el mundo nos tienta para desear tantas cosas, para agarrar un cheque e írselo a gastar luego, pero la sabiduría de Dios no quiere eso, quiere que seamos buenos administradores del dinero, porque el dinero viene de Él. ¿Algo más, hermana Vero? Bueno, y la número C, que es donde palabra de sabiduría, revela el propósito y la voluntad de Dios al futuro. Entonces es cuando alguien te da una palabra que te dice, como cuando vino el ministro y le dijo a la hermana Dania, tú vas a predicarle a las mujeres, tú vas a, ¿verdad? Vas a ministrar a las mujeres. Ese era un ejemplo de una palabra de sabiduría para su vida. Amén. Gloria al Señor. Muy bien, vamos a continuar. La pastora va a continuar ahí con lo que tiene que ver con propósitos. Amén. Dice propósitos del don de la palabra de sabiduría. Dice 1, advertir un peligro y evitar sufrir daño, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Mateo 2:12. Vamos a hacer un comentario. Y muchas personas Dios les va a revelar por un sueño. Es importante uno estar atento, porque muchas veces Dios siempre quiere hablar con nosotros, y muchas veces en el sueño es donde Él va a venir y va a darnos un sueño, ya sea para advertirnos, ya sea para mostrarnos algo de nuestra vida que no está bien, o ya sea para algo positivo, ¿verdad? Algo que Él nos quiera hablar. Pero siempre va a haber revelación en los sueños. Y como dice la palabra de Dios que le acabo de leer, ¿verdad? Un comentario nada más, pastora. Acá lo que estamos leyendo es cómo Dios, ¿verdad?, avisó a los magos, que le dicen reyes magos. ¿Se recuerdan? Cuando Jesucristo nació, llegaron unos magos de Oriente y pasaron por donde Herodes, el rey de esa época, y Herodes se dio cuenta que ellos venían a adorar a Dios, y él
les dijo, cuando vengan de regreso de adorar, pasen conmigo y me avisan dónde es para ir a adorarlo también. ¿Y saben qué? Como Dios sabía que la intención de Herodes era matar a Jesús, él en una revelación de una advertencia, en este caso un don de sabiduría, ¿verdad? En sueños el Señor le dio esa revelación y ellos se fueron por otro lado y no pasaron por donde Herodes y él se quedó esperando. Por eso después mandó a matar a todos los niños allí de la comunidad. Gracias, pastora. Sigamos. Ok. Número 2. Avisar de juicio y bendición venidera. Y vamos a leer Génesis 19, 12, 13. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Y esto era un aviso de juicio, ¿verdad? De lo que iba a venir. Estamos ahí recordando a Lot, ¿verdad? A Lot. Lot, ¿se recuerdan? El sobrino de Abraham. Lot se había ido cerca de la ciudad de Sodoma y Gomorra, pastora. Y Dios había decidido destruir esa ciudad porque era una ciudad pecadora. Andaba en el límite de la tolerancia de Dios. Imagínense ustedes, Dios que es tan misericordioso, ¿verdad? Y entonces llegaron unos ángeles, dice aquí varones, ¿verdad? Y ellos advirtieron de esa situación. Eso es un don de sabiduría, ¿verdad? Que fue muy importante. Por eso leía la pastora de avisar de juicios y bendiciones venideras. Amén. Fue un juicio para la ciudad, pero fue una bendición para Lot, ¿verdad? Porque ellos pudieron salir libres y no pasar por la prueba de la destrucción de la ciudad. Y número 3 dice, confirmar y hacer saber un llamado divino. Número 4, asegurar bendición que vendrán. Para poder operar en este don, deben darse dos situaciones: que exista una inspiración, motivación del Espíritu Santo, y la otra, activación de la fe. Operemos en este don, dice. Amén. Bueno, es importante tal vez comentar algo, no sé, Berito, si hay algún comentario. Acá es importante, no se olviden que los dones los del Espíritu Santo para una motivación específica. Ahorita nosotros podríamos tener un don de sabiduría que el Señor nos dé en este momento cuando nos inspira a decir algo para ustedes, por ejemplo, ¿verdad? Hay una inspiración y una motivación, pero el otro aspecto, hermano, es la activación de la fe. Si usted recibe un don de este tipo o usted le dan una palabra, usted tiene que también creerla, ¿verdad? Activar en la fe y decir, oh, eso es para mí. Eso es una palabra que me está llevando a un cambio. Por ejemplo, dice ahí confirmar y hacer saber un llamado divino. ¿Qué tal si Dios hoy, al estar oyendo de los dones, usted dice, no, pues yo siento que tengo ese don y Dios me está preparando para un llamado específico dentro de la iglesia? Dios me va a usar allí en una forma determinada. De eso se trata. Por eso el título de la enseñanza, hermano. El discipulado tiene un nombre bien particular. Descubre tu don. Nosotros estamos con estos estudios aprendiendo de los dones, pero tú allí donde estás oyéndonos, allá en Facebook, tú estás conociendo de los dones y preparándote para descubrir si tú tienes ese don para beneficio de la iglesia y edificación del cuerpo de Cristo. Muy bien, vamos a seguir entonces, hermana Berito. Vamos a hablar un poquito de las evidencias de que se tiene el don. Momentos en que Dios revela planes y cosas acerca de la persona que tiene que ver con su futuro. Amén. B, cuando Dios avisa de peligrosos juicios o bendiciones futuras
para personas o naciones. Dios le revela y le confirma palabras de bendición que están operando en la persona. ¿Puedo dar uno yo? Sí, claro, Okay. claro. Como canto, ¿verdad? Cuando canto la alabanza, y me acuerdo que había temporadas que siempre me enfermaba de mi garganta, y yo siempre me frustraba porque decía, pues si necesito alabar al Señor, porque siempre me estoy enfermando. Y no fue hasta que me dio una revelación el ministro Brown, porque me dijo, ¿no entiendes que cuando tú alabas al Señor, los espíritus no pueden estar allí? No pueden estar allí, siempre van a tratar de afectar en tu garganta. Entonces it was like, como, yo ya estaba Para pensando, que no cantaras, sí, para que no cantaras. para Fíjate. que no cantaras, para que no cantara, y yo dije, wow, qué revelación, porque entonces yo pude decir, oh no, hay un propósito para que yo cante, no nomás es porque me gusta, sino porque hay un propósito en mi voz. Amén, Así es. amén. Gloria al Señor. Y al enemigo no le gusta. Y al enemigo no Amén, le gusta. exactamente, hermanos. Acá en esta parte de las evidencias, es importante que tú, como yo decía, empieces a notar si ese don está en tu vida. Y dice, momentos dicen que Dios revela planes. Qué interesante. Cuando Dios avisa de peligros, muchas veces puedes decir tú, tengo un sentimiento, una sensación. La pastora a veces me dice, yo me pongo con cuidado porque no sé, siento algo. Probablemente es Dios trayendo una revelación de ese tipo de sabiduría para tu vida y tú tienes que ponerle atención. Por eso muchas veces Dios prefiere ir a los sueños, porque en los sueños estamos ahí quietecitos y dormidos. Pero cuando andamos en las diferentes actividades de la vida, no le ponemos atención al Señor, ¿verdad? No lo escuchamos. El ruido del mundo, la televisión, el Facebook, los mensajes, nos distraemos y Dios usa los sueños. Por eso el sueño que dio a los magos, para que ellos no se fueran por la misma ruta, y así hay muchas comparaciones. Gloria al Señor. Entonces, y dice el último, Dios le revela y le confirma palabras de bendiciones que están operando. O sea, que es otra manera de poder detectar si existe ese don. Vamos a seguir con la palabra de ciencia, pastora. Yo creo que ya nos quedan como 5 minutitos, ¿verdad? 5 minutos más, bueno, ¿verdad? Para todavía seguir enseñando. Gloria al Señor. Esta se llama palabra de ciencia o de conocimiento, y dice que es la revelación sobrenatural del Espíritu Santo en un momento específico. Revela ciertos hechos de la mente de Dios y verdades escondidas con respecto al tiempo pasado, presente y futuro de personas, hogares y cosas. Su revelación solo se transmite de una forma sobrenatural. Amén. Es de la única forma. Y es el Espíritu Santo revelando a la persona en la mente de Dios y verdades que están escondidas, ¿verdad? Y respecto al tiempo, al pasado, al presente, al futuro. Y es muy interesante todo eso, ¿verdad? Sobre personas, sobre cosas para familias. Para familias. A mí Dios me ha revelado varias cosas que sí se han tomado, que han sido ciertas, ¿verdad? Y en el principio, cuando yo estaba aprendiendo eso, yo dije, seguro que fue mi mente, pero la verdad que pasan los años y digo, oh, fue verdad, era Dios el que, y como que uno va aprendiendo, ¿verdad? Y entonces ya ahorita yo estoy como más ejercitada, ¿verdad? En esa área, ¿verdad? Porque Dios nos va capacitando más para revelar ciertas cosas. Quiero decir algo, gracias pastora. Como hemos hablado de conocimiento, llamémosle de la escuela,
conocimiento científico, ¿verdad? Hay un conocimiento que todos tenemos, ¿ok? Y hay muchas personas muy inteligentes, ¿se recuerdan que decimos, ay, muy inteligente, muy diestro, muy hábil? Sí. Ok, pero para ese conocimiento se necesita sabiduría. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas personas que van a poder tener una palabra de ciencia para alguien, pero no es el momento de dar la palabra por diversas circunstancias. Entonces allí necesitamos también que vaya de la mano con el don de sabiduría. Por eso nosotros acá en el manual, en la página 7, hemos puesto 3 dones juntos, que son los dones de revelación. La palabra de ciencia, hermanos, debe de ir acompañada de la palabra de sabiduría. Gracias, pastora. Sigamos. Todavía tenemos unos minutitos, ¿verdad? Ya se terminó. Muy bien. Vamos a ir entonces finalizando aquí, hermanos. La idea es no cansarlos de estar oyéndonos, ¿verdad? Pero están sí, contentos. Gloria al Señor, ¿verdad? No se nos están durmiendo, ¿verdad? Hermanos, si alguien tiene una pregunta en este momento, puede hacerla. Vamos a tomarnos unos minutitos más. Si hay alguna duda, si hay alguna pregunta que quiere hacer, conecte su micrófono y hágala. Gloria al Señor. Yo sabía. Llevar una vida de santidad, de oración y de ayuno, o nada más Dios nos da los dones a las personas que Él quiere, o cómo funciona. Bueno, los dones Dios los reparte como Él quiere. Obviamente que tenemos que estar preparados para recibirlo, ¿verdad? Cuando hablamos de santidad y todo eso, es una condición que a Dios le agrada que la vivamos, ¿verdad? A una persona que no viva en esa condición o que no tenga una vida ordenada o que su vida sea desordenada, tiene menos probabilidades de recibir un don como de los que estamos hablando, porque los dones Dios los da para la edificación y el crecimiento de la iglesia, el beneficio de la comunidad cristiana. Y es importante que entendamos eso. Por supuesto, los creyentes se nos enseñan las disciplinas cristianas, se nos enseña que hay que orar, se nos enseña que hay que estudiar la palabra, que tenemos que congregarnos, y obviamente el trabajo del Espíritu Santo y de la palabra de ayudarnos en el camino de la santificación, ¿verdad? Puede ser alguien por ahí recibir un don. Hay músicos que tienen un talento de la música, ¿verdad? Puede ser un músico que sea un alcohólico, ¿verdad? En el mundo, música que no es cristiana. Pero si usted es un músico y se para en el altar y usted va a ministrar a Dios, usted necesita tener una vida de santidad para poder ministrar y poder ser ese canal de bendición. Nosotros somos como la cañería donde pasa el agua, hermanos, ¿verdad? El que va a ministrar. En una cañería, si hay algo que esté tapando el flujo del agua, ¿verdad? No va a pasar el agua. O si fuera un gas que va a pasar. Nosotros somos canales de bendición. Necesitamos dejar fluir al Espíritu. Y alguien que esté en pecado, alguien que está llevando una vida que no es la que agrade a Dios, probablemente no va a poder fluir el Espíritu Santo a través de él. Y no, pienso que también pues Dios conoce nuestro corazón y por qué tenemos el deseo de tener ciertos dones. Amén. Porque no deben de ser por vanagloria, no, por supuesto. Deben de ser específicamente para darle la honra y gloria a Dios y para edificar, como dijo la iglesia. Amén, gloria al Señor. Y lo que yo quería decir por último es que cuando Dios nos da un don, no es para nosotros. Nunca es para nosotros. No es beneficio para nosotros. Es siempre para darlo a los demás. Y no es para esconderlo, ¿verdad? Porque muchas veces podemos
tender a esconderlo en lugar de ponerlo al servicio de los demás. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a terminar acá, hermanos. Gracias, hermana Tania, por la pregunta. Muy buena pregunta. Por cuestiones del tiempo, ¿verdad? Vamos a ir finalizando. Vamos a darle gracias al Señor. Gracias a ustedes porque estuvieron muy atentos. Amén. Gloria al Señor. Gracias por conectarse y pronto seguiremos con estas enseñanzas. Dios los bendiga. Dios les bendiga. Nos desconectamos de Facebook, ¿verdad? Y estamos acá con ustedes. Vamos a tomar un tiempo. Si hay alguna necesidad de oración, alguna petición, la vamos a hacer en este momento. Y si no, pastora, como siempre, la pastora va a orar para finalizar. Gracias, hermana Vero. Si tienen alguna petición de urgencia, pueden levantar su mano. Ok, Carmelita. Pastora Lupita, mañana operan a Chino a las 7 de la mañana. Ok, Vamos vamos a orar ahorita. ¿Alguien más tiene otra petición? Ok. Gloria al Señor. Hermanos, sí, Petrita. Por una sobrina de mi esposo que está en México, pero ella está como sufriendo ansiedad. Ok. ¿Cómo se llama, Petrita, para que nosotros... Se llama Diana. Ok. Diana. El chino que dice la hermana se llama Luis Junior. Mañana lo van a operar de la rodilla, ¿verdad, hermana Carmen? Sí, pastora, la rodilla. Ok. Vamos a levantar entonces un clamor, hermanos, por Luis y por Diana, ¿verdad? Vamos a orar por sanidad para que esa cirugía Dios use a los médicos y por Diana para un toque del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice la palabra que si Dios y ustedes se ponen de acuerdo en cualquier cosa, todo lo que pidan al Padre se lo dará. Amén. Y aquí somos más que dos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, clamándote, Señor, por Luis Junior, para que tú uses los médicos, Señor. Amén. Quita todo temor, toda angustia por esa operación. Quita toda cosa que el enemigo quiera traer a la vida de ellos, Señor. Déjalo sentir paz en su corazón, sabiendo que tú ya has mandado ángeles que acampen alrededor de él, médicos que usen sus manos. Amén. Que Dios usa a los médicos y sus manos para que esa operación sea un éxito. Amén. Creemos, Señor, que tú lo harás, que tú ya has dispuesto, Señor, esos médicos que estarán trabajando para que esa rodilla sea operada y tenga una pronta recuperación. Amén. También te pedimos por Diana, Padre. Dice la palabra que por sus llagas, Señor, ellos son sanados. Amén. Te pedimos, Señor, que por Diana, Señor, atamos todo espíritu de ansiedad, todo espíritu de temor, todo espíritu de depresión, Señor, todo espíritu inmundo que viene a la vida de ella, Señor. Clamamos la sangre de Cristo sobre su vida. Sangre de Cristo en su mente, Señor, porque en la mente es donde el enemigo toca a las personas, Señor. Y en el nombre de Jesús, Señor, trae sanidad a ella, Señor. Espíritu Santo de Dios, viaja hasta México, Señor. Y toca, Señor, a Diana, Señor, y que tú hagas presente. Que tu Santo Espíritu se revele a ella y que ella crea en un Dios sobrenatural. Ese Dios increíblemente grande, poderoso. El Señor que eres tú, Señor. El Jesús que sana. Ese le servimos, Señor. Al Jesús que todavía en el 2021 trae sanidad a los cuerpos, Señor. A ese Jesús le pedimos esta noche. Y yo sé, Señor, siento en mi espíritu que estas oraciones han llegado hasta el trono de tu gracia, Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria al Señor, hermanos. Gracias por su devoción. Gracias por conectarse. Gracias, hermanos. Quiero recordarles que el domingo, ¿verdad? Vamos